Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la oportunidad de hablar en esta charla. Es interesante ver las presentaciones de mis colegas. Yo voy a hablar de algo un poco diferente, voy a hablar de Big Data en astronomía y voy a partir desde lo más básico. Hay tres conceptos ahí. ¿Qué significa data? ¿Qué significa Big Data? ¿Qué significa Big Data y astronomía? No voy a hablar de ciencia, entre paréntesis. Bueno, uno puede definir datos como el registro de eventos, el registro de experiencias. Los datos digitales no es más que una colección de eventos que están guardados en forma digital. Y hoy en día todos tenemos experiencia diaria con los datos digitales. Tenemos teléfonos que nos permiten comunicarnos, que nos permiten generar registro de nuestras experiencias a través de correos electrónicos, a través de localizarnos tanto en posición como en velocidad, a través de registrar fotográficamente algunas de nuestras vidas. Y además, estamos conectados de manera tal que podemos compartir en forma creativa estos registros de eventos últimamente con otras personas y a través de servicios que están disponibles dentro de esta nube, de esta red. Estos servicios a su vez tienen registro propio de sus eventos y eso es lo que genera otra categoría de datos digitales que tienen que ver con el registro, qué es lo que uno hace con esos datos, lo que llaman metadata. Entonces pueden entender qué tópicos son más populares, qué fotos son más compartidas, qué películas son más vistas y generar otro nivel de información. Ahora, todas estas interacciones son interacciones entre una comunidad. Por lo tanto, el número de interacciones va creciendo conforme aumenta el número de personas dentro de esas comunidades. Y genera una red que hoy en día se está transformando en una red mundial. Al final del día, lo que uno tiene es una colección muy heterogénea de muchos datos, todos de distinta naturaleza, producto de estas interacciones, tanto datos como metadatos. Y estos datos tienen, para ser llamados ahora Big Data, tres características en común. El volumen. Tenemos una abundancia de sensores, de posibilidad de registrar eventos. Por lo tanto, el volumen se vuelve importante. Variedad. Son de distinto tipo. Imágenes, música, texto. Variabilidad. Tienen mucha variabilidad entre ellos. No necesariamente son uniformes. En algunos casos pueden tener distintos niveles de veracidad. En el caso típico de Twitter es cuando de cuando en cuando salen anuncios de alguien que murió que en realidad no está muerto. Y poder correlacionar todos esos datos de alguna manera se vuelve un proceso muy complejo. Al ser todas estas variables juntas, se hace un proceso que es suficientemente complejo de manera tal que no es posible hacer ese proceso dentro de tiempo razonable para la escala de tiempo que nosotros estamos acostumbrados. Eso es Big Data. Big Data es esta colección de datos que son variables, que son con mucha variedad, con mucho volumen, se producen a muy alta velocidad, tienen distinto grado de veracidad y requieren procesamiento de tipo muy complejo. Ahora, Big Data es un objetivo que se está moviendo. No es un objetivo fijo. A medida que uno llega a tener capacidades mayores, el Big Data siempre está un paso más adelante. Y eso lo hemos visto los que estamos suficientemente viejos como para haber pasado del disquete al CD, al Blu-ray, a un disco duro, a un rack de un arreglo de discos duros. Cuando la gente habla de Big Data, se refiere a esta colección de registros de eventos, de datos, que son más allá de las tecnologías que yo tengo disponibles al día de hoy para procesarlos. Big Data está por definición siempre en la frontera, siempre más allá de lo que uno puede hacer en un tiempo que a mí me sirva, en un tiempo razonable. Y hoy en día todos tenemos un poco de Big Data. Alfonso hablaba del Big Data de las fotografías, porque todos tenemos cámaras que tienen más megapíxeles y uno registra mucho más fotos que hace 20, 30 años atrás, cuando tenía objetivos, cámaras analógicas.
Hay gente que le gusta coleccionar bits y colecciona o películas o colecciona libros y se vuelve una colección que es mucho más grande que la que yo podía manejar honestamente en mi biblioteca antes. Las colecciones de música son gigantescas. Entonces, el tercer concepto, ¿qué pasa en astronomía? Bueno, astronomía es muy similar. Lo que está generando esta explosión de Big Data es la explosión de sensores, la capacidad de poder tener más registros. Y además de tener toda esta colección de sensores completamente heterogénea, que además tenemos ganas de acumular y sacar conclusiones a partir de esos registros. Tenemos ganas de aprender. En el curso del primer cuarto de este siglo, siglo XXI, el año 99 se inauguró el Very Large Telescope, ubicado en el Cerro Paranal. 4 telescopios que observan en el óptico y en el infrarrojo, capaces con espejos de 8 metros, capaces de interactuar tanto independientemente como un solo telescopio haciendo interferometría óptica que no se había hecho nunca. Además, todos estos telescopios en total están dotados de 11 instrumentos, 11 tipos de sensores para distintos márgenes del espectro. Y tenemos además telescopios específicos para ciertos estudios. En el caso del Cerro Paranal tenemos VISTA, uno que permite hacer estudios en visible y infrarrojo, y VST, que es otro telescopio que permite hacer estos estudios. Hace 2 años atrás sucedió la inauguración de ALMA. ALMA es otro tipo de sensor, ahora en un espectro distinto del espectro de frecuencia. ALMA en longitud de onda observa en el milimétrico y en el submilimétrico y es el equivalente a un telescopio de la distancia más larga entre las 2 antenas que estén más separadas. Es decir, con ALMA es posible hacer registros de pocas, en el caso compacto, de pocos kilómetros, de pocos cientos de metros, hasta una separación máxima de 16 kilómetros. En el fondo, un telescopio que puede tener una apertura máxima de 16 kilómetros. Además, puede ser configurado de distintas maneras. Así que nosotros podemos reconfigurar las antenas, reposicionar las antenas de ALMA en 192 posiciones distintas, dependiendo qué es lo que se quiere observar. Y todas estas antenas alimentan señales analógicas que se digitalizan, se envían hacia un correlador para poder correlacionarlas, procesarlas, a una velocidad de 120 gigabits por segundo por antena. Así que solo lo que sale de ALMA hacia el correlador no es más que un supercomputador que lo único que sabe hacer es sumar y restar, hacer transformadas de Fourier, son del orden de petabytes por segundo, que después se tienen que reducir y transformar en algo más manejable. Pero eso no es todo. ¿Qué es lo que queda en el futuro? Tenemos telescopios que van a estar ubicados en Hawái. Ese es el Daniel Inouye Solar Telescope en Hawái, un telescopio específicamente diseñado para observar al Sol, una sola estrella, y entender la superficie solar, entender las interacciones en el Sol y las interacciones del Sol con la Tierra. Tenemos el Large Survey Synoptic Telescope, otro telescopio que permite hacer estudios. Lo novedoso de esto es que tiene un detector óptico, principalmente es óptico en el espectro completo de colores visibles, con un sensor que tiene una capacidad de 3.000 billones de píxeles. Ustedes hagan las matemáticas, estamos hablando de una cámara fotográfica muchísimo más sofisticada que ninguna otra cosa que hayamos pensado. Y, inteligentemente, estos estudios prescindieron del astrónomo, así que ni siquiera se van a preguntar qué es lo que uno quiere hacer. Ellos digitalizan el cielo cada pocos días, completo, por los próximos 10 años. Estamos generando una película de la evolución del universo con este telescopio. O generaremos. El Square Kilometer Array, el siguiente radiotelescopio más grande que existirá alguna vez en el mundo. ALMA tiene una superficie colectora de 6.300, 6.500 metros cuadrados en total, en el caso más extendido. Esto es 1 kilómetro cuadrado. Cuando se concibió, ahora el Square Kilometer Array está dividido en 2 fases. Una primera fase que es solo un 10%
de este arreglo, ahí estamos hablando del orden de medio kilómetro cuadrado, y la fase 2, que va a venir en años posteriores, donde estamos hablando de varias veces kilómetros cuadrados. Es tan grande que necesita ser concentrado en 2 continentes distintos. Una parte está en Australia, la otra parte está en Sudáfrica. Y después vienen los gigantes ópticos que vienen en los próximos años. El Giant Magellan Telescope, un telescopio muy novedoso en el visible que permite hacer observaciones con un espejo segmentado con un diámetro equivalente a 25 metros. El TMT, ubicado en Hawái, o va a ser ubicado en Hawái, donde en ese caso el diámetro del telescopio es del orden de 30 metros. Y el European Extremely Large Telescope, que cuando esté terminado va a proveer un espejo segmentado deformable de 40 metros cuadrados, de 40 metros de diámetro. Me disculpa. Entonces, estamos hablando de grandes sensores, estamos hablando de la misma explosión que hemos visto en nuestra vida diaria en el número de sensores disponibles, se está generando en la astronomía en el transcurso de los primeros 25 años de este siglo. Si lo vemos en una línea de tiempo, la línea de tiempo a medida que va avanzando nos va mostrando cuáles son los telescopios que van a tener primera luz. Y de aquí al 2025 vamos a tener una cantidad impresionante. Y cada uno de ellos son capaces de generar gran número heterogéneo de registros científicos, astronómicos. Un dato interesante, 70% de esta infraestructura para hacer observaciones científicas va a estar en Chile. Para tener una idea de tamaño, bueno, ¿qué datos estamos generando? En el caso de Paranal y ALMA, estamos hablando de fracciones de petabytes. Pero después vienen los telescopios que mencioné antes, Solar Telescope, SICAN, LSST, del orden de decenas de petabytes, comparable a lo que uno encuentra en uploads diarios de YouTube. Pero si seguimos creciendo y vemos que Google tiene 98 petabytes en búsquedas, y Facebook tiene al año 2012, yo creo que ese dato es antiguo, 180 petabytes en uploads, la primera fase del SKA va a producir 2 veces, un poco más de 2 veces, todo lo que produce el ser humano en correo electrónico durante un año. Y eso es el 10% de lo que va a hacer el SKA. Entonces estamos llegando al punto donde ahora Big Data en astronomía no está desafiando solamente nuestras capacidades de cómputo, está desafiando nuestra tecnología. No existe al día de hoy tecnología capaz de absorber esta generación de datos, este proceso de datos, esta clasificación automática de datos. En el caso del SST, por ejemplo, que se ve pequeñito en esta transparencia, el SST tiene que clasificar billones de distintos eventos para poder ser capaz de indexarlos y presentarlos a un astrónomo para que pueda hacer ciencia con ellos. Y todo eso tiene que estar hecho en forma automática porque no hay forma de que eso sea asequible en forma manual en un tiempo razonable de tiempo. Las operaciones de estos centros ahora ya no son locales, ahora son mundiales. En el caso de ALMA, cada uno de estos circulitos con una flecha representan copias de estos archivos de datos. Y los astrónomos pueden generar una propuesta de observación que una vez que está observada en forma automática, no hay interacción con el astrónomo después que la propuesta ha sido seleccionada para observación, se copia una copia de los datos quedan cerca de la instalación y después 3 copias quedan archivadas en estos 3 centros que están distribuidos en 3 continentes distintos. Pero eso no es todo. Después de que ha pasado un tiempo y estos datos se vuelven públicos, los datos astronómicos son todos públicos para la humanidad después de un año, para darle un tiempo a la persona que hizo la primera observación de poder hacer una publicación científica, van a haber mucho más usuarios y mucho más astrónomos mirando la versión digital del cielo de lo que va a haber astrónomos solicitando tiempos de observación e instalaciones. Esto es en el caso de ALMA, que todavía, a pesar de ser un modelo donde
todavía existe un astrónomo que se le ocurre una propuesta, es distinta en el caso de los estudios. En el caso del LSST, vamos a digitalizar el cielo directamente por los próximos 10 años. Y durante esos 10 años vamos a acumular un archivo que sea del orden de 100 petabytes. Es un precursor para todas las cosas que vienen en adelante. Y tenemos que ser capaces de procesar toda esta data en forma automática. Tenemos que ser capaces de reprocesar esa data a medida que tengamos mejores algoritmos de procesamiento. Y tenemos que distribuir esos datos a el centro que está en Chile y el centro que va a estar en Norteamérica y en algunas otras partes del mundo que no aparecen en el mapa, para darle la posibilidad a estos astrónomos de que tengan acceso a esa información que va a ser pública desde el día 1. Desde el minuto que los datos estén listos, ahí van a estar. Son volúmenes tan grandes que el concepto convencional del astrónomo que toma una copia de esos datos para hacer una investigación no es posible, porque no tiene procesamiento, no tiene storage, no tiene almacenamiento en su instituto para poder hacer eso. Y por lo tanto, esto va a generar cambios que tienen que ver con la infraestructura. Se enfrenta de otra manera, completamente distinta. Solamente para concretar algún ejemplo. ¿Qué infraestructura? Bueno, la obvia es infraestructura de redes. Necesitamos ser capaces de transmitir estos datos a muy alta velocidad. Entonces, si hacemos un poco de historia, la proximidad de observatorios han hecho posible el desarrollo de esta infraestructura en las localidades aledañas. En el caso del VLT, por ejemplo, se generó una infraestructura específica el año 2010 para poder hacer esta transmisión de datos. ¿Qué se vuelve interesante? ¿Por qué? Porque obliga a que la ciencia haga una sinergia con la industria y haga una sinergia con las redes de distribución académica para hacer saltos de órdenes de magnitud en las capacidades existentes. La proximidad de ALMA generó infraestructura que no existía. La zona entre Calama y San Pedro no tenía infraestructura de fibra y hubo que construirla para poder conectar al telescopio, generando otro salto en capacidades disponibles para esta transmisión. Y, interesantemente, lo escuchamos antes, la redundancia se vuelve importante, porque en el caso que haya un evento catastrófico, uno quiere ser capaz de seguir manteniendo cierto flujo, tanto en comunicaciones, porque tenemos problemas, porque hay que estar consciente que la información es importante en caso de catástrofe, pero también desde el punto de vista científico para poder seguir transmitiendo estos datos científicos. No hay capacidad para almacenarlo indefinidamente en el sitio. Así que en los próximos años vamos a ver crecer dos cosas. Vamos a ver crecer otra vez en un par de orden de magnitud la capacidad de infraestructura nacional, porque existe otro telescopio, el LSST, o vamos a ver crecer la redundancia a través de caminos alternativos, de manera de que si existe un evento catastrófico a un lado de la cordillera, no necesariamente que se pueda todavía absorber eso a través de un camino redundante al otro lado de la cordillera. Y estas son cosas que están pasando en escalas de tiempo relativamente cortas, yo diría. En menos de 10 años todo esto está cambiando suficientemente. En términos de redes internacionales hoy día están principalmente, existe capacidad hacia el hemisferio norte a través de Norteamérica, pero todo esto está empujando proyectos que hacen disponible capacidades de redes internacionales para la ciencia con caminos alternativos. Esta figura muestra el trazo entre Brasil y Canarias, que es el trazo que apareció al último. Es un proyecto VELA, que lo que va a hacer es reservar terabits de capacidad de transmisión para experimentos científicos. Y eso es solo una fracción de toda la capacidad que va a tener ese nuevo cable submarino. Y además fortalecer la conectividad en Latinoamérica para hacer estas transmisiones científicas. Pero como son de gran envergadura, necesitan una asociación tanto con privados como con gobiernos para que esa infraestructura no solamente sirva a la ciencia, sino que además sirva a una sociedad. Es decir, el Big Data en astronomía está catalizando el desarrollo en las regiones a través del desarrollo de esta infraestructura. Ahora, ¿qué es lo que viene después de la infraestructura de redes? Bueno, uno no saca nada con tener conectividad si al otro lado no hay dónde dejar los datos.
Entonces lo que viene es un desarrollo. Y todos estos experimentos nuevos tienen dentro de su plan, dentro de su proyecto, el desarrollo de centros de datos de capacidades comparables a centros de datos de gran volumen. Y están repartidos por todo el mundo, porque uno no quiere, una vez que tiene estos datos localizados, retransmitirlos muchas veces porque el volumen es muy grande, y por lo tanto tiene que proveer esos centros de datos de servicios, tanto de exploración, de visualización, servicios de correlación, de manera que datos de un experimento en un centro pueden ser correlacionados con datos de experimentos en otros centros para poder fortalecer la investigación científica. Ahora, la astronomía en este minuto es muy visible y está liderando esto, con la sola excepción del CERN, que tiene también datos masivos de esta envergadura, pero todas las otras ciencias también están aumentando el número de sensores. Entonces, el Big Data está acercando a todas las ciencias que se están haciendo abundantes de sensores y está acercando a las ciencias, a la industria, por estos volúmenes, y al gobierno, porque todo esto tiene que ver también con infraestructuras estratégicas que se necesitan para el desarrollo. Una vez que uno tiene un centro de datos, uno tiene que dotarlo con algo más. Estos procesos automáticos ya no son procesos automáticos donde un astrónomo era capaz de hacer todo ese proceso, inventar el proceso, para obtener y extraer conocimiento a partir de ese registro de aprendizaje. Entonces, además, se están formando equipos multidisciplinarios en una disciplina nueva que hoy en día la gente lo está llamando ingeniería de datos, no sé cómo lo van a llamar en 5 años más, donde uno junta astrónomos con informáticos, con matemáticos, con ingenieros de comunicaciones, de manera de poder enfrentar este problema de una manera tal que uno sea capaz de generar esta información. Y eso es novedoso porque toda esta red social ahora de profesionales se está volviendo mucho más grande. Es algo conocido en alta energía, donde los grupos son cada vez más grandes. Astronomía es la segunda ciencia donde esto está pasando, y esto va a seguir pasando. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Es que esto genera un cambio completo de cómo se enfrentan estos problemas, cómo se aprende de estos problemas, y además son transferibles entre una ciencia y otra, o son transferibles dentro de una vida académica a una vida diaria. Y por lo tanto, esto genera que, de nuevo, existe ese acercamiento y permite pensar de que a partir de este registro de datos, uno tiene que inventar soluciones creativas que permitan enseñarles a estas máquinas a aprender. Todas las técnicas que están orientadas a tecnología de datos, se llaman Machine Learning hoy en día, es cómo entrenamos a una máquina para que sea capaz de hacer estos reconocimientos automáticos sin intervención humana. Así que si yo quiero hacer un paralelo con una charla que hubo en el primer bloque, lo que estamos haciendo con los sensores es generando estos órganos. Lo que estamos haciendo con las infraestructuras, estamos generando las conexiones, los nervios. Y lo que estamos haciendo con los data centers, estamos generando una masa encefálica y un cerebro dentro. Solo para mostrar, ¿y para qué sirve todo esto desde el punto de vista científico? Bueno, un par de cosas interesantes. Estos son observaciones de carbono ionizado. Lo interesante es, los sensores son capaces de detectar señales que son muy débiles, que antes no se podía hacer, y esto permite, en algunos casos, cuestionar hipótesis aceptadas en ciencia. Así que todo esto genera una ciencia transformacional que nos hace replantear cómo se inició el universo. O en otros casos, esta es una superposición de una galaxia que mide la masa de un agujero negro, como 140 millones de veces la masa del Sol, y en la imagen hubo una superposición de observaciones de ALMA con observaciones del Hubble. Es decir, además genera esta colaboración, de manera que uno necesita ver el espectro completo de estos registros para entender el fenómeno, en este caso para corroborar que una técnica de observación tiene sentido y que puede ser usada en otros casos de interés académico.
Así que, como conclusión, y con esto termino, el Big Data en astronomía está realmente en la frontera, porque la tecnología para poder absorberlo hoy en día no existe. Estamos inventando una tecnología. El Big Data en astronomía, o el Big Data en la ciencia, está acercando la ciencia junto con el gobierno, junto a la industria. Y todo esto que estamos haciendo, al final, está generando una transformación importante en cómo se enfrentan estos hechos, de manera que, si hago un paralelo con el colega que hablaba de aprendizaje y conocimiento, yo diría que el Big Data por primera vez está generando aprendizaje a través del registro de estos eventos y generando conocimiento a partir de esto. Y me gusta pensar que esto es el precursor de la Tierra como un organismo donde estamos tratando de construir o evolucionar un cerebro. Muchas gracias.